Buenos días, mi nombre es Claudio Arqueros Villa, mi RUT es 13493-237-6 y mi presentación breve es sobre el ser humano no nacido y su dignidad. Bueno, para poder permitir el aborto, desde mi perspectiva, se requiere una cláusula insoslayable, y aquella se refiere a que aquello que se encuentra en el vientre de la madre no sea humano. Los argumentos a favor del aborto tienden a señalar que el embrión, el feto, aún no alcanza la condición de persona. Y este sería, por tanto, el centro de gravedad de la discusión. Es decir, si la condición, el estadio de persona que se le atribuye al sujeto, en este caso al comienzo de la vida. Dicho de otro modo, nos referimos al límite que separa la diferencia entre sujeto y cosa, lo cual implica una diferencia fundamental dentro de lo que sería el derecho en juicio. Porque claro, los sujetos los sujetos de derecho serían personas y los que no, bueno, cosas. Se comprende y eso marca una distinción fundamental. Por tanto, la noción de persona se transforma aquí en el margen moral, en la frontera moral de toda actividad que sea relativa al comienzo, en este caso al comienzo de la vida. También se puede utilizar para discutir el fin de la vida, pero yo me refiero en este caso a la dignidad del ser humano no nacido. De modo que, a juicio propio, nuestro problema de discusión, de debate que se ha dado en este segundo proceso, como también en el primero, el problema del aborto, en el fondo, es un problema referido a la identidad, a la noción de persona. Se acuna, a mi juicio, ahí. Si alguien logra comprobar que estamos refiriéndonos a persona, entonces no se debería proceder a poner fin a la vida de un ser humano no nacido, de un embrión o un feto. Ahora, por el contrario, si nosotros logramos demostrar, si no logramos demostrar aquello, entonces el feto va a poder quedar a disposición, digamos, de aquello que se ha decidido, en este caso por las mayorías políticas, por ejemplo, o a disposición médica también, clínica. Aquí también nosotros podemos ver una diferencia entre la verdad en el discurso público o el sentido que ha tomado la discusión en el discurso público, y en el sentido que habría una diferencia abismante, a mi juicio, entre las cosas como son desde una perspectiva abstracta, teórica, filosófica, y de cómo se presentan, como acabo de decir, en la discusión pública. Podríamos en ese sentido afirmar jurídicamente, se podría afirmar ideológicamente, que aquello que está en el vientre de la madre no es una persona o un individuo de nuestra misma especie. Por lo que nosotros podríamos situarnos ahí en un inicio que a mi juicio sería ajeno a la realidad. Porque si nosotros observamos la realidad, podríamos llegar a conclusiones en el que no hay alternativa que deducir que aquello que está en el vientre de la madre es efectivamente una persona. ¿Cómo podríamos demostrar esto? Bueno, somos seres vivos y tenemos un principio de movimiento propio por nosotros mismos, y ese principio de animación es lo que llamamos, lo que se denomina alma, ¿no? Nosotros formulamos o realizamos ciertas operaciones de modo absolutamente independiente a nuestra corporalidad, o a la materia, si usted quiere. Desde ese punto de vista, entonces, entendido este argumento previo, ese principio de animación es independiente, ¿no?, de nuestra materialidad. No posee un contenido, si usted quiere, material. Al estar el alma fuera de la materia, filosóficamente uno podría decir que es imposible que el alma venga de la materia, digamos, ¿sí? Básicamente por una argumentación metafísica, digamos, por un principio ontológico fundamental que señala que nadie puede alcanzar aquello que no le es posible alcanzar, que es superior. Por lo tanto, para que un sujeto tenga un sostén espiritual, ese sostén espiritual es necesario que se haya generado en el mismo instante en que parte, en este caso, su corporalidad, su existencia, ¿sí? De otro modo, el alma o se tiene o no se tiene. No hay posibilidad, a mi juicio.
¿Mm? O desde una perspectiva filosófica, más bien para ser honesto, ¿sí? Sin embargo, el problema de cuando se es persona es bien debatido en la sociedad contemporánea, yo lo vengo a reconocer, ¿no? Y eso, a mi juicio, porque ha sido abandonada la razón por la cual alguien se decía persona desde el inicio. Si nosotros abolimos ese criterio, tenemos problemas porque entramos en un problema porque la humanidad queda asociada entonces a otros criterios, como por ejemplo cuando se señala el aspecto humano, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si no se parece humano? Si se viene con malformaciones. Entonces lo que vengo a señalar es que ese criterio, o poner el énfasis de la humanidad en el aspecto humano, es muy riesgoso. Porque, como le digo, podemos quedar al criterio de la malformación y por tanto aquello podría definir si lo humano, lo valioso, la dignidad del humano. Cuestión que a mi juicio sería un error y además destructivo desde el punto de vista social, ¿no? De la convivencia social. Hay otros criterios, por ejemplo, el carácter razonador del ser humano, es decir, aquel que señala que se es humano cuando se puede expresar un razonamiento, por ejemplo. Pero ¿qué ocurriría con aquellos que no pueden? También eso genera otro problema. Los ciegos, los sordos, por ejemplo. Entonces, estos criterios abstractos, a mi juicio, son insuficientes para poder englobar a toda la especie humana. Y no deberíamos considerarlo al momento de discutir sobre lo que es ser persona, ¿sí? Entonces la pregunta que se nos viene probablemente es ¿quién es humano, digamos, ¿cierto? ¿Quién es persona? Aquel que proviene del vientre de una mujer humana, de una humana. Cualquier otro criterio, a mi juicio, es defectuoso para poder establecer un sistema de protección de derechos, a mi juicio. El dilema filosófico, entonces, que el sujeto realiza, el sujeto que realiza acciones espirituales no puede adquirirlas en su desarrollo. O las tiene siempre o no las tiene, digamos. Y en este caso sabemos, por la teoría del acto y potencia, que solo se puede llegar a hacer en acto aquello que se es en potencia. O sea, nosotros no somos cuando somos en acto, sino que somos en acto porque precisamente lo pudimos hacer en potencia. Y ahí está nuestro fundamento. No podemos llegar a alcanzar aquello que no podemos alcanzar. ¿Se entiende? Es decir, no es el acto lo que define el ser humano, no es su desarrollo, sino su potencia, la posibilidad de desarrollarse como tal. Eso es lo que vengo a señalar. Dicho de otro modo, si uno no fastidia el embrión, si no lo corta en partes, ese embrión va a llegar a alcanzar todas las habilidades y las capacidades, no sé, como la suya, como la mía, que hoy día podemos comunicarnos, razonar, y eso se va a dar naturalmente, por la vía de la naturaleza. En consecuencia, ¿qué es lo que va mutando en el embrión? Son accidentes, no su esencia. Entonces, da lo mismo que el embrión posea o no tenga inteligencia, o si pueda comunicarse o no pueda comunicarse, o si puede defenderse o no puede defenderse, ¿no? Porque es finalmente un ser espiritual y ahí es donde reside su dignidad, digamos. El alma, con esto voy terminando, el alma humana es un principio que se integra por completo al sujeto desde el momento en que existe, a mi juicio, ¿no? Por tanto, del momento que tiene cuerpo, como embrión, porque en su efecto no podría conseguir condiciones humanas ningún mes, ni año, ni periodo después. La objetividad de este principio es gravitante a nuestro juicio para nuestra convivencia, porque las sociedades que no protegen al niño que está por nacer, al niño humano que está por nacer, son sociedades que descuidan la dignidad, el respeto, el valor por esa condición humana que le es propia, como yo señalo, desde su inicio, por el hecho que posee esa alma humana. La dignidad humana es una capa, a mi juicio, de protección, una frontera desde la cual toda la sociedad se comprende y mejora moralmente. Y si no se protege la dignidad humana, si no se protege a los más inocentes, las sociedades tienden a perder precisamente su humanidad y por tanto es riesgoso para la convivencia. Incluso es posible pensar en la autodestrucción. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco su presencia, la presentación que nos ha hecho y la participación en este acto que es significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución.
Al Muchas contrario. gracias. Muy